Así como había un gobierno anterior que priorizaba el proteccionismo y le daba también más prioridad al consumo interno, el gobierno actual es un gobierno que está en una política de apertura económica donde lo que pretende es priorizar el proceso de inversión y alentar las exportaciones. Hasta acá el discurso. El tema es que, vamos a decirlo de esta manera, un modelo económico que pretenda priorizar el proceso de inversión y las exportaciones es absolutamente incompatible con este nivel de tasas de interés en pesos y este tipo de cambio. Con estas tasas de interés y con este tipo de cambio en la Argentina no hay aliento a ninguna exportación y no hay aliento a ningún proceso de inversión, porque lo único que funciona es la bicicleta financiera, que en este punto es la más rentable del mundo. O sea que acá hay una inconsistencia técnica. Un gobierno que pretende alentar, como decíamos, inversiones y exportaciones, no puede sostener este nivel de tasas de interés estratosféricas y este tipo de cambio claramente atrasado, que afecta a la competitividad de muchos sectores. Porque pensemos que aún para los productores agrícolas de la zona núcleo, el margen de rentabilidad es bajo. O sea que, ¿qué le queda a las economías regionales? Están todas al horno, realmente. Es una situación que no se puede sostener. El presidente del Banco Central diría, bueno, es una coyuntura, no es que este es el modelo económico con estas tasas y con este tipo de cambio. Lo que pasa es que estamos enfrentando la inflación, etcétera, etcétera. El Banco Central ha dicho que va a sostener este nivel de tasas de interés altísimas hasta probablemente abril o marzo. Yo creo que después de ese momento esto tiene que cambiar. Y creo que el gobierno es consciente de que esto es insostenible tal como está planteado. Por lo tanto, a partir de abril o de mayo, creo que vamos a tener que visualizar un proceso de disminución de las tasas de interés y de aumento progresivo en la cotización del dólar. La lectura para el próximo año tiene que ser que con política desde el Banco Central y desde el gobierno argentino se tiene que generar un escenario en el cual el dólar el año que viene tiene que subir más que las tasas de interés y tiene que subir más que la inflación. Alguien que esté escuchando esto dirá, no, en la Argentina eso no se puede. Si vos devaluás un 30%, la inflación es del 30%. No, no tiene por qué ser así si hay una política consistente que acompañe al Banco Central. ¿Por qué? El Banco Central diríamos que ha casi fracasado en su política antiinflacionaria durante este año, y eso es porque ha actuado en soledad. Porque el Banco Central no tiene las herramientas para solo bajar la inflación. Necesita que el gobierno argentino acompañe con otra serie de políticas. El paquete de reforma impositiva, acuerdo fiscal, reforma laboral, reforma previsional que está discutiéndose en el Congreso por estas horas, es el mecanismo por el cual el gobierno argentino quiere bajar el déficit fiscal el año que viene, y ese es el paso por el cual va a acompañar la política del Banco Central. Yo creo que el 2018 es un año en el que tendríamos que ver que el dólar suba más que la inflación y que la tasa de interés. Y eso tiene una lectura hacia los sectores productivos. ¿Por qué? Si yo pongo esta hipótesis y te digo que la inflación el año que viene puede ser del 15%, que es un objetivo conseguible, y que el dólar puede devaluarse un 30% en todo el año, esa noticia es una noticia excelente para un productor agrícola. Porque le está diciendo que al mismo precio en dólares de la soja, sus ingresos en pesos van a subir en una proporción mayor que sus gastos. Yo creo que esto va a ocurrir. Ahora, yo dije, es una buena noticia para un productor agrícola, no para un productor agropecuario. Porque la noticia que es buena para un productor agrícola no necesariamente es buena para un productor porcino. ¿Por qué? Porque la inflación va a bajar el año que viene, sí. Va a bajar no solamente porque va a haber menos emisión de dinero, porque el gobierno va a bajar el déficit fiscal, sino que es una política de ajuste que va a enfriar el consumo interno. Este es el camino. No hay política antiinflacionaria que pueda funcionar si no enfrías la economía. Y esta es la decisión que está tomada. Entonces, ¿por qué lo decimos lo que hablamos del productor porcino? Porque ese productor porcino puede ver el año que viene que sus gastos, que sus costos suben más que sus ingresos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un productor que opera básicamente para el mercado interno. Entonces, los sectores productivos o aquellos estratos del sector agropecuario que operan en las cadenas de valor, que están orientadas hacia la exportación, tienen el año que viene elementos más positivos para mirar la película. Mientras que aquellos sectores en las cadenas de valor agropecuaria que están básicamente mirando el desempeño del consumo interno,
van a tener más dificultades. Con esto no estoy diciendo que se viene la noche, porque no es así. Simplemente que la política que está definiendo el gobierno argentino para el 2018 es una política de ajuste. Ajuste que va a afectar el nivel del consumo interno, en el mejor de los casos amesetándolo. Mientras que es inevitable que genere una política que baje las tasas de interés y que permita la recuperación progresiva del tipo de cambio el año que viene, porque si el dólar no se recupera el año que viene por arriba de la inflación, va a haber muchos sectores productivos en la Argentina que van a tener muy, pero muy serios problemas.